Si no hay estos equipos, ¿qué es lo que se puede ocasionar? Para ello estamos aquí con el doctor Antonio Limay, que es presidente del Cuerpo Médico de la Ex Maternidad de Lima. Bienvenido a Más que Noticias, doctor. Y es un tema que definitivamente ha calado en todos, porque no puede ser que por falta de estos equipos hayan fallecido tantos recién nacidos. Cuéntenos un poquito la importancia de las incubadoras. ¿Qué función cumplen estos equipos? En primer lugar, es importante mencionar de que este es un fenómeno global, es un fenómeno mundial. En el mundo mueren alrededor de 1 millón de niños por prematuridad extrema. Y para eso tenemos que hacer medidas de prevención fundamentalmente, control prenatal, para lo que es, por ejemplo, lo que es la medición de la longitud de cérvix en toda mujer gestante. Toda mujer gestante, sobre todo durante la ecografía genética, que es entre las 11 y las 14 semanas, debemos de medir el cuello cervical. Si es corto, tiene riesgo de parto pretérmino y por lo tanto puede nacer antes de tiempo. Eso es importantísimo. Entonces tenemos que instruir ahí a los centros médicos, a las postas, para que comiencen a fortalecer esos consultorios en los cuales le puedan medir esa longitud de cervix de tal manera que puedan evitar de que estos niños nazcan antes de tiempo. Por ejemplo, si es corto el cuello del útero, el cervix, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cesárea? Si es que está corto ese cuello, tiene que pasar un programa especial para prolongar el embarazo, porque tiene riesgo de que nazca a las 24 semanas, a las 26 semanas, a las 28 semanas. Tiene que pasar por un testeo, por unos análisis exhaustivos para determinar la causa de ese parto pretérmino. Puede ser una infección vaginal, puede ser una preeclampsia, puede ser una vulvovaginitis, en fin, porque la causa del parto pretérmino es multifactorial, es de varias causas y la causa específica no está determinada todavía. Pero este de aquí es un fenómeno. Inclusive en la maternidad de Lima también hay estos problemas. Las UCIs neonatales están atiborradas. Como dice muy bien la congresista, la principal causa de estos bebitos es de muerte en la prematuridad y se congestionan en los grandes hospitales. Ahora, las incubadoras, ¿por qué son tan necesarias? ¿Cuál es la función que cumplen? Porque los bebitos pretérminos, cuando salen antes... ¿De qué hablamos, bebitos o recién nacidos pretérminos? Por ejemplo, menores de 36 semanas, prematuros, pero específicamente o más especialmente los bebitos menores de 28 semanas, los que pesan menos de 1 kilo. Esos bebitos han salido antes de tiempo y no están todavía sus órganos formados, sus órganos desarrollados. Tienen que estar en unos ambientes especiales que se llaman incubadoras. Y no es cualquier incubadora, es una incubadora especial y que a veces cuesta demasiado dinero, y estos bebitos tienen que intubarlos y ventilarlos, tienen que meterles un tubo y pasarles oxígeno porque sus pulmones no están desarrollados. Claro, en la incubadora, ¿qué es lo que se hace principalmente con el recién nacido? ¿Qué es lo que le da al recién nacido para que pueda, por ejemplo, sobrevivir a una situación de ser un bebé prematuro? Le da soporte respiratorio mediante la intubación y alimentación mediante la colocación de vías especiales, porque recuerda que son venas muy delgaditas, arterias muy delgaditas, tiene que ser con bastante cuidado, con bastante delicadeza, con bastante paciencia. Entonces hay un soporte ventilatorio por vía respiratoria y hay un soporte circulatorio que es para lo que es la nutrición. Ahora, luego de esto es lo que ha salido el escándalo de que no habían estas incubadoras, que son necesarias para los recién nacidos. Sino, ¿cuánto es la carencia que se tiene en los hospitales, por ejemplo, de salud? En realidad es la ineficiencia del Estado. El Ministerio de Salud no ejerce su rol rector. Hay una disgregación en los sistemas de salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no tiene rectoría en las regiones. Y los gobiernos regionales no gastan el dinero que les corresponde. En invertir precisamente en salud. Ahora, todos los años devuelven el dinero. Y son millones de soles. Y eso bien se podría invertir en lo que son incubadoras, mejoramiento de unidades de cuidados intensivos neonatales, que es lo que se necesita. Que es lo que se necesita y la función tan importante que cumplen, Hemos hablado de bebés prematuros. ¿En qué otra situación se necesitan o se utilizan las incubadoras? Cuando los bebitos, por ejemplo, nacen un poquito asfixiados, los bebitos que tienen ciertas malformaciones, los bebitos que requieren algún tipo de cirugía, algunos bebitos que nacen muy gorditos, muy grandes, también necesitan algún tipo de soporte especial. O sea, el manejo de las UCIs neonatales en el Perú es carísimo, carísimo. Por ejemplo, mantener un bebito de menor de 28 semanas, es decir, menor de 1 kilo, cuesta miles y miles de soles y que cualquier padre de familia no puede resolverlos. Es por eso que eso lo resuelven los centros hospitalarios más grandes, que en este caso es la Maternidad de Lima. Todo el mundo quiere referir a la Maternidad de Lima y la maternidad ya no se abastece. O sea,
Está saturada. Siguen llegando los bebitos y no tenemos dónde poderlos recibir porque siguen llegando y esto de acá es una epidemia, claro. Es una epidemia global. ¿Y cuánto tiempo es el que usualmente, por ejemplo, situémonos en el primer caso, pasa un bebé prematuro en una incubadora? Depende, por ejemplo, si son menos de 28 semanas, están hasta un mes, 2 meses. Ya. En una incubadora, en observación constante. O sea, la estancia hospitalaria es muy larga y el riesgo de que se puedan infectar es altísimo ahí. Claro, al representar y lo que hemos visto en lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Lambayeque, en Arequipa, que no hay estas incubadoras o el número necesario que urge para salvar a bebés, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se pone en riesgo? La salud definitivamente del recién nacido. La salud de estos bebitos, la muerte de estos bebitos y sobre todo los que llegan a sobrevivir, eso es importante, tienen problemas en la lectura, problemas en el aprendizaje, no se desarrollan bien en la etapa escolar. Pero lo más importante aquí, y es lo que quiero recalcar, es la prevención, prevenir el parto pretérmino. ¿Y cómo se previene? Haciendo un adecuado control prenatal. Como por ejemplo, haciendo una medición de la longitud de cérvix. Si esa medición es corta, ese cuellito es corto, esa paciente tiene riesgo de parto pretérmino y tiene que ser inmediatamente derivado a un centro de mayor nivel para que la estudie. Ah, perfecto. Ese es uno de los pasos principales. ¿El segundo que recomendaría usted? El segundo, que haya buenos gestores. Pues, por ejemplo, en los gobiernos regionales no hay gestores para que puedan decidir las compras más importantes y evitar pues la devolución de esas grandes millones de dinero que se revierte al Estado por la ineficiencia de los gobiernos regionales. Ahora, ustedes como médicos, como especialistas, me imagino que se sienten con las manos atadas. A veces tenemos nosotros que decidir, por ejemplo, vienen 2 bebitos pretérmino, uno de 36 y otro de 28, ¿a quién le colocas el ventilador? Dios mío. Porque no hay espacio, tienes que decidir. Y a veces se decide por el más grande, ¿no? Porque el más chiquito sus posibilidades de sobrevivencia son menores. Pero qué dolor, ¿no? Qué dolor para un médico poder decidir o tener que decidir a quién ayuda a seguir viviendo. Así es, y esa es una realidad. Es lo que están pasando actualmente los médicos. Doctor, muchísimas gracias por el testimonio que nos ha brindado, realmente fuerte lo último que acaba de decir, de que ellos mismos tienen que decidir a quién le colocan o no un respirador artificial, por ejemplo, porque no hay los equipos actualmente en los hospitales del Estado, un tema que no solo está causando preocupación, sino también alarma, porque lamentablemente la cifra crece y lo que se necesita urgente es que se ataque este problema, que se compren esos equipos, que se convierta a invertir en salud, porque es uno de los temas principales en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctor, por su participación.